Antes de nada, agradecer al Museo del Prado y a José Manuel Maietilla su presentación y, sobre todo, agradecer la oportunidad de haber podido estudiar el cuaderno de dibujos italianos que adquirió recientemente el Museo del Prado, porque realmente para una persona que ha dedicado casi 14 años de su vida a estudiar un pintor, tener la oportunidad de tener la primicia de estudiar en directo esta colección casi de 80 dibujos que nos daba una visión absolutamente renovada y completamente nueva de la estancia italiana de este artista bastante olvidado por la historiografía del arte español, pues la verdad que ha sido una gran oportunidad como historiador del arte. En esta conferencia mi idea es no solo centrarnos en el cuaderno italiano de Maella, sino, dada la importancia de la colección de dibujos que tiene el gabinete de dibujos y estampas del Museo del Prado, intentar hacer una trayectoria profesional, una trayectoria biográfica de lo que fue la carrera de este Mariano Salvador Maella a través de la colección de dibujos que tiene el Museo del Prado. ¿Quién es este Mariano Salvador Maella, artista que ha pasado bastante desapercibido hasta casi los años 90, en los que se le dedica en el año 94 la primera monografía? Es un artista que llevó la trayectoria perfecta dentro de lo que suponía la carrera cortesana de un pintor de cámara en el siglo XVIII. Un artista que trabaja a lo largo de todo el siglo XVIII y principios del siglo XIX para los sucesivos reinados de Carlos III, de Carlos IV, de José I y finalmente de Fernando VII. Una trayectoria profesional de 40 años que indudablemente desde el punto de vista historiográfico ha sido totalmente eclipsada por la arrolladora personalidad de Francisco de Goya. Los artistas, los pintores que tienen, vamos a decir, la mala suerte de ser contemporáneos de grandes nombres de la historia del arte y de un gran nombre como es indudablemente Francisco de Goya, su memoria, su nombre queda totalmente eclipsado por la personalidad de artistas, en este caso como la personalidad y la fuerza que tiene la obra de Francisco de Goya. Pero si nos ponemos en el contexto de un contemporáneo, si nos ponemos en el contexto de una persona viviendo en la corte del siglo XVIII, de esas últimas décadas del siglo XVIII, tenemos que decir que cortesanamente o desde el punto de vista oficial, en la corte del reinado de los Borbones, ambos artistas llegan a tener la misma dignidad. Primer pintor de cámara con Carlos IV y en el reinado de Carlos III, indudablemente, tan solo pintor de cámara. Pero ambos artistas, vamos a decir, que llegan a tener la misma dignidad y la misma consideración social y oficial dentro de la corte. ¿Qué pasa realmente transcurridos 2 siglos? Que hasta que no hemos podido estudiar en profundidad la figura de Maella, indudablemente Maella ha pasado a ser como el perenne discípulo de Goya, cuando en realidad eran 2 artistas trabajando al mismo tiempo y que incluso a la hora de compartir encargos, el espacio, si era una iglesia con distintos altares, el espacio más importante siempre se concedía a Maella y no a Goya, cosa que ahora, desde un punto de vista contemporáneo, es absolutamente impensable. La colección pictórica de cuadros realizados por Maella que se custodian en la colección del Museo del Prado es bastante importante y también sería fruto de otra conferencia, pero tan solo les voy a mostrar unos pequeños ejemplos de esa colección de obras sobre lienzo, de obras al óleo que tiene el museo, con una procedencia de las colecciones reales. Las pocas obras que les voy a presentar y casi el 95% de los cuadros de Maella que tiene el museo proceden de esa colección real que en época de Fernando VII, al crearse el museo, se trasladan al museo y pasan a integrar los fondos de nuestra Pinacoteca Nacional. Esta obra, aunque depositada en el Museo de Zamora, pertenece al Museo del Prado y es una obra que hemos descubierto, toda la documentación,
aunque atribuida en los fondos del museo al napolitano Giacomo Nani, es una obra de Mariano Salvador Maella, hecha recién llegado a España, después de su trayecto italiano, y es un encargo para el Gabinete de Historia Natural de Carlos III y representa vamos a decir, un retrato de unos peces que acaba de adquirir el Gabinete de Historia Natural. Dentro del mundo de retratos, indudablemente, hay bastantes obras en el Museo del Prado, retratos por Mariano Salvador Maella, pero no me resisto a ponerles esta imagen de la infanta Carlota Joaquina, la nieta preferida de Carlos III, retrato hecho 2 meses antes, a escasos 2 meses, de que la infanta Carlota partiera para casarse a Portugal, y sus padres y su abuelo nunca la volverían a ver más en persona. Era la nieta preferida de Carlos III, personaje muy importante en la corte. Con 6 años, cuentan las crónicas, como leía latín, hablaba francés, sabía de matemáticas, un personaje absolutamente del momento y retratado en este maravilloso cuadro por Maella justo unos meses antes de su partida hacia Portugal. Y, por supuesto, una de las colecciones más importantes que tiene el Museo del Prado dentro de estas obras de Mariano Salvador Maella es los cartones para tapices, en este caso los bocetos de cartones para tapices. De esta serie, que el cartón finalmente no lo haría Maella, pero Maella sí que plantearía los bocetos, y el cartón se haría por Zacarías González Velázquez, por su cuñado, antes de llevarlo indudablemente a tejer a la Real Fábrica de Tapices. Pero vamos a entrar un poco en materia y comentarles que la colección de dibujos que tiene el Museo del Prado, no solo el cuaderno italiano, sino la colección de dibujos puede llegar a casi los 70, que es una amplia representación para un artista en una pinacoteca pública española, y de hecho hablaremos cómo es una de las colecciones que mejor pueden trazar un poco la evolución de este artista y la evolución de su carrera a lo largo de esos 40 años de servicio a la monarquía española. Digo que es una de las colecciones más importantes de dibujos porque realmente la más importante en número es la que se conserva en la Biblioteca Real, en la Biblioteca del Palacio Real, como parte de esa colección de dibujos personales de Fernando VII. Fernando VII atesoró una importante colección de dibujos, de los que podemos hablar casi en total, puede ser unos 500, que él encuadernó en 3 álbumes y que en la actualidad se conservan en el Palacio Real, y parte de esa colección de dibujos. La procedencia de toda la colección no está clara, pero hay ciertos historiadores del arte que incluso han llegado a vincular esta colección de Fernando VII como la colección personal del propio Maella, porque en estos álbumes en total casi hay unos 180 dibujos por Maella. El único problema de estos dibujos que están en la colección de Fernando VII y que todavía permanecen pegados a esas hojas de los álbumes de dibujos de Fernando VII, es que la posibilidad de estudiar los versos de los dibujos, la posibilidad de estudiar el papel sobre el que está hecho, esas manchas que ven aquí, indudablemente son manchas del pegamento con el que se adhirieron los dibujos a esas hojas grandes, que al final, pasados un siglo y pico, ha quedado muchas veces ha quedado transfigurado completamente la composición o incluso la sensación de las aguadas de estos dibujos. Los estados de conservación de esta colección de dibujos de Maella es, vamos a decir, bastante precaria, cosa que no ocurre con los dibujos que se custodian en el Museo del Prado. Dentro de la
primera catalogación que se hizo de estos dibujos. Hay que mencionar esta primera aproximación que se hace en el año 1977 por el entonces, yo creo que era, todavía no era subdirector del Museo del Prado, pero Alfonso Emilio Pérez Sánchez redacta los primeros catálogos de dibujo español e italiano, y en este tercer tomo de dibujo español es en el que se cataloga toda la colección de dibujos de Maella, en un primer acercamiento catalográfico hacia todas estas obras. Como comentaba José Manuel Matilla, fruto de mi tesis doctoral y fruto de una exposición que organizamos en la Fundación Botín, hemos podido avanzar bastante en la catalogación, recatalogación de todos estos dibujos, y fruto un poco de esta investigación son los 2 volúmenes que publicó la Fundación Botín y la exposición que organizamos en Santander hace ya un par de años. Fruto de toda la investigación previa a toda esta catalogación, pues sacamos bastantes conclusiones, sacamos bastantes atribuciones nuevas, y fue una visión completamente nueva de la colección del museo. Trabajamos bastante, y en eso José Manuel Matilla nos ayudó mucho, en las procedencias de todos estos dibujos de Maella que existían en el Museo del Prado. De hecho, estuvimos, esto es un detalle de una academia hecha en Roma, que luego veremos un poquito más adelante, en la que este gran número 150, gracias a un inventario que me hizo ver José Manuel Matilla, pudimos catalogar preceptamente que venía de la colección real, de los fondos del Obrador real, y hay una serie de dibujos que tienen esa procedencia histórica de colección real que se traslada al Museo del Prado. Otro de los grandes grupos de dibujos es la colección Fernández Durán, que en un momento dado pasa a formar parte del museo, y que un gran grupo de dibujos de Maella integran la colección a través de esa donación Fernández Durán. Y finalmente, perdone la calidad de la imagen, pero no la hemos podido conseguir mejor, a través de ciertas inscripciones como las que aparecen aquí abajo, también hemos podido trazar la procedencia de algunos de los dibujos del Museo del Prado, como la célebre colección Valentín Carderera, aunque muchos de ellos entran también en el Museo del Prado a través de la donación de Fernández Durán. Dentro de este estudio de inventarios y todo este proceso de investigar las procedencias de los dibujos del Museo del Prado, también nos ha servido para, a veces, descatalogar dibujos con tradicionales atribuciones a Maella. En este caso, si se fijan en este maravilloso dibujo en el que ya desde el siglo XIX y con letra del siglo XIX ponía por Maella, y así se había mantenido en todas las catalogaciones casi hasta hace poquito tiempo, hasta hace 2 años, pues gracias a este estudio de los inventarios antiguos de esas primeras envíos de dibujos desde el Palacio Real al Museo del Prado, hemos conseguido trazar que, en concreto, toda una serie de dibujos de cabezas realizados en lápiz negro y clarión, con una categoría muy parecida a esta, no son dibujos de Maella, sino que, por el contrario, son dibujos de Francisco Valleu, su principal competidor en la corte, y en la que a menudo, como 2 discípulos que están trabajando codo a codo con Antón Rafael Més, sus dibujos son muy fáciles de confundir, y las atribuciones de unos y otros son fáciles de llevar al equívoco. Utilizo esta fotografía de la exposición de cuadernos italianos que hay en el museo, para un poco decirles que una de las grandes, vamos a decir, entradas de dibujos para el Museo del Prado fue la adquisición
primero la identificación por José Manuel Matilla de un cuaderno italiano inédito de Maella y conseguir que el museo lo adquiriera para sus fondos y, por supuesto, la maravillosa exposición y el maravilloso catálogo que les invito a descargarse de la página web, porque es fruto de muchísimos años de trabajo y es absolutamente gratuito, y toda esa información, el volumen de información que hay en ese catálogo de casi 1000 páginas, absolutamente inédito en gran parte de todo lo que se ha publicado ahí. Bueno, pues luego entraré un poquito más en detalle en lo que ha supuesto el cambio de la imagen de estos años romanos gracias a la adquisición de este cuaderno por el Museo del Prado. Vamos a trazar brevemente lo que es la evolución de un artista como Mariano Salvador Maella desde sus casi 12, 13 años y sus comienzos estudiando en la Academia de San Fernando, y cómo a través de los dibujos que posee el Museo del Prado es facilísimo reconstruir su personalidad, reconstruir la evolución de su estilo, reconstruir todos los problemas iconográficos que suponía cualquier encargo o de carácter religioso o de carácter mitológico. Pero indudablemente vamos a empezar con la Academia de San Fernando, que es quizás el único hueco que tiene el Museo del Prado dentro de su colección de dibujos. Estamos hablando de la Academia de San Fernando y les estoy poniendo una imagen de un cuadro de la Casa de la Panadería justo el día de la proclamación de Carlos III, porque siempre tengo que hacer un poco alusión a que la primera sede de la Real Academia de San Fernando fue la Casa de la Panadería, y en los años en que Maella está estudiando y está acudiendo a las clases de la Academia de San Fernando, está en la sede de la Academia, en la sede de la Casa de la Panadería. Ya saben que años después se trasladaría esta sede al Palacio Goyeneche, donde en la actualidad todavía está la sede de la Academia. Tienen una imagen de donde estaba situada la Academia de San Fernando, en la Casa de la Panadería, y tienen otra imagen, un cuadro de Andrés de la Calleja, representando al ministro Carvajal de Lancaster, con un joven alumno al que le está entregando una medalla. Esta asistencia de Maella a las clases de la Academia y sobre todo a los concursos de la Academia que se iban organizando una vez al año son trascendentales en esos primeros momentos de sociabilidad artística y de la corte de un joven artista de 14, 15 años que intenta encontrar su hueco dentro del complejo panorama de época de Fernando VI. Precisamente los éxitos y fracasos que consigue Maella en esas primeras asistencias a la Academia de San Fernando serán los que indudablemente le animarán a partir a Roma sin ayuda de nadie, con la mera, vamos a decir, los meros ingresos que le hubieran facilitado su familia y un posible mecenazgo de un franciscano llamado José Torrubia, que quizás le estuvo apoyando en sus primeros meses de estancia en Roma. Este es el único capítulo que en esta conferencia sobre los dibujos de Maella usaré dibujos que no están en el Museo del Prado. Estos son los dibujos de los concursos que se encuentran en la Academia de San Fernando y que, como es lógico, en base al premio que alcanzara dentro de la categoría que el artista, por la categoría que el artista concursaba, estos dibujos se quedaban en la Academia de San Fernando y por eso todavía permanecen ahí. Aquí tienen una evolución de esas primeras certámenes a los que iría el artista concursando y dibujando en dos pruebas, como saben, una prueba de repente, que era una prueba que duraba 2 horas, y la que se llamaba la prueba de pensado, que duraba 6 meses y tenían 6 meses para realizar el dibujo. Empezaría realizando copias de esculturas,
en este caso la Venus de la Concha y el Fauno del Cabrito, y más adelante en otros concursos ya pasaría a la pintura de historia y realizaría, vamos a decir, dibujos mucho más complejos. Decía que muchas de las decisiones que toma Maella en estos primeros estadios de su carrera dependen precisamente de los éxitos, pero sobre todo de los fracasos que tienen estos concursos. La documentación que hemos podido estudiar deja bastante claro cómo era un contexto que indudablemente, si no tenías los apoyos adecuados, si no estabas bajo la órbita del pintor que en el momento mandaba dentro de los círculos de la academia, jamás llegabas a conseguir los premios adecuados. Con lo cual, en este contexto en el que Maella se veía absolutamente desprotegido dentro de los profesores de la academia, decide partir a Roma, decide no esperar a ese inminente concurso de becas que yo creo que Ana Reuter probablemente hablaría en la conferencia del miércoles, ese concurso de becas que ganarían un par de pintores. Maella no quiso esperar a ese concurso. Bastantes meses antes, como 5 o 6 meses antes, Maella va a Roma. La documentación que hemos presentado en el catálogo de esta exposición, Roma en el bolsillo, hemos podido trazar incluso cómo hace el viaje y cómo va a Roma acompañado de otro joven, un joven platero que también quería ir a Roma a formarse, y indudablemente la llegada a Roma para cualquier artista era absolutamente casi se convertía en un viaje iniciático, indudablemente en este contexto de viaje del Gran Tour, en el que dentro de la perfecta formación de cualquier noble, su paso por Roma, su paso por Italia era básico. Pues íbamos a la formación de todos estos artistas, todavía lo era más en un momento en que Roma estaba simultaneando multitud de tendencias, vamos a decir, artísticas, y en el que indudablemente Maella tenía que aprender, pero al mismo tiempo tenía que buscar su hueco para conseguir los contactos adecuados, para incluso llegar a conseguir, vamos a decir, comisiones importantes que le permitiera, aparte de la exigua pensión que conseguiría al segundo año de estancia en Roma, pero que le permitía subsistir, pues conseguir mayores ingresos, vamos a decir, con los que poder vivir. Como leen ahí en una de las cartas de Francisco Preciado de la Vega, en este proceso de aprendizaje, Francisco Preciado de la Vega, como director de pensionados, en el momento que Maella consigue esa ayuda oficial de la Academia para vivir en Roma, al minuto cero tiene que entrar a las órdenes de Francisco Preciado de la Vega, y en una de esas cartas que se mandan a la Academia San Fernando, un poco para transmitir los avances o transmitir los problemas que estaban dando los pensionados en Roma, dice: han de asistir con la mayor frecuencia al estudio del desnudo siempre que le haya en la academia fundada por el Papa Benedicto XIV en el Campidoglio. Desde los momentos iniciales de su estancia en Roma, Maella acude a esta academia casi meses antes de que llegara, bastantes meses antes de que llegara la ayuda oficial de la Academia de San Fernando. No he conseguido una imagen, vamos a decir, de cómo sería el interior del Campidoglio, pero este cuadro de Miguel Ángel Guas nos da una idea bastante clara de cómo tenían que ser estas sesiones del estudio del natural, del estudio del modelo desnudo delante de los artistas, colocados a varias alturas, dependiendo un poco de la categoría que habían alcanzado muchas veces en estos premios que también se hacían en las academias italianas, y teniendo en cuenta que muchas de las posturas, de las posiciones en las que se colocaban estos desnudos masculinos, decimos siempre desnudos masculinos porque jamás en estas academias
se podía pintar el desnudo femenino, siempre son posiciones interpretadas a través de la estatuaria clásica. Es decir, que los jóvenes discípulos estaban asimilando un estudio del natural, asimilando la capacidad de dibujar del natural, pero al mismo tiempo analizando lo que suponía la incidencia de la estatuaria clásica en los modelos que cada uno de estos artistas irán a desarrollar a lo largo de sus carreras y sobre todo en cada uno de los países, porque, como pueden imaginar, Roma en estos momentos y estas academias son unos auténticos crisoles de jóvenes artistas viniendo de toda Europa para aprender en Roma. José Manuel Matilla ha conseguido reunir en esta exposición 3 dibujos de 3 pensionados que probablemente están copiando al mismo tiempo, en diferentes sesiones, pero probablemente al mismo tiempo, el mismo modelo. Intenta simular pues, probablemente un personaje meditando ante una cruz, y en el que, si tienen en mente la imagen que les he puesto antes, esa imagen de la Academia de Miguel Ángel Guas, en semicírculo, en el que los alumnos están a distintas alturas copiando ese modelo desnudo, pues cómo cada uno va tomando la perspectiva y, indudablemente, esa posición que tiene delante del modelo tiene que mantenerla para las siguientes sesiones hasta que finalmente termina su dibujo. En lo que es la realización de estos dibujos hay que tener siempre en cuenta que suponía una doble función para la Academia de San Fernando de Madrid. Para los conciliarios de la Academia, estos dibujos suponían, por un lado, cerciorarse de que sus discípulos, de esos vamos a decir, becarios que estaban mandando a Italia, estaban avanzando y estaban trabajando. Entonces, la remisión de estas academias cada cierto tiempo a Madrid suponía un poco una fiscalización de esos avances de los alumnos, pero al mismo tiempo estas academias servían de modelos. Una vez que llegaban a Madrid, se enmarcaban y se colgaban por las salas, servían de modelos para los alumnos madrileños. O sea que una doble función de fiscalización de avances, pero también de enseñanza para los alumnos de Madrid. Dentro de las academias de Madrid, las que se enviaban desde Roma a Madrid, hemos podido encontrar en el catálogo de dibujos de Maella bastantes, y por suerte el Museo del Prado conserva 2. Una, la enorme que tienen puesto como fondo de pantalla de ese joven apoyado sobre un cántaro como una alegoría a un río, y luego esta que tienen de mayor tamaño, vamos a decir, de un personaje de pie como dando la espalda. Justo 2 academias que tienen una procedencia de la colección real y que en el siglo XVIII sería probablemente esas academias que a su llegada a Madrid se llevaron a Palacio, se llevaron por los conciliarios de la Academia al propio Carlos III para demostrar al monarca que los fondos que estaba gastando en la formación de los alumnos de la Academia estaban dando sus frutos y que estaban avanzando en lo que era el conocimiento del dibujo y el conocimiento un poco del mundo clásico que estaba reclamando lo que era la evolución de la pintura española del momento. Les pongo esta imagen del Palazzo Farnese para hablarles de que, en paralelo a toda esta asistencia a la Academia del Campidoglio y Maella probablemente también a la Academia de Francia, en las que en las sesiones, ya fuera por la mañana o ya fuera por la tarde, los artistas iban allí a dibujar del natural, los pintores hicieron todo un, vamos a decir, recorrido por las iglesias, por los palacios, por las colecciones privadas de Roma, y hasta el conocimiento
de este cuaderno italiano de Roma, tan solo podíamos conocer, vamos a decir, dentro de este trayecto por la ciudad, tan solo podíamos conocer un poco las paradas oficiales, las paradas que fueron origen de dibujos que luego se remitían a Madrid. En este caso, sabemos que Maella, aunque no conservamos el dibujo, estuvo en el Palazzo Farnese con el grupo de discípulos, con el grupo de becarios españoles en Roma, y que realizó un dibujo de ese tritón que acompaña a Galatea de este Palazzo Farnese. Todos estos destinos del deambular, vamos a decir, formativo de Maella por Roma ha sido, vamos a decir, completado absolutamente, dando cantidad, vamos a decir, de direcciones absolutamente impensables, gracias a la adquisición por parte del Museo del Prado de este cuaderno italiano de dibujos. Les pongo 3 dibujos de esas obras que cada 6 meses los discípulos, los alumnos, vamos a decir, los discípulos italianos de la Academia de San Fernando iban enviando desde Roma, y un poco también para que tengan en cuenta los modelos formales que la Academia de San Fernando les estaba imponiendo a todos estos alumnos. Cortona, en este primer dibujo, Carlo Maratta y, por supuesto, Rafael. Rafael siempre como un continuo referente para todos estos artistas. Toda esta secuencia de artistas que los discípulos españoles, estos discípulos que estaban becados por la Academia de San Fernando, podían o no podían copiar, estaban totalmente estipulados en una serie de instrucciones de pensionados, en uno de los párrafos que dedica absolutamente a clarificar perfectamente cuáles son los artistas que deben o no deben copiar. Todo esto se ha venido a completar con la irrupción de este cuaderno italiano inédito de Maella, y de repente hemos visto que frente a este recorrido oficial de artistas que tiene que estudiar o que tiene que copiar Maella, existe toda una serie de artistas, en muchas ocasiones casi secundarios, casi de segunda fila, pero que por lo que sea a este artista valenciano, a Maella, le interesa en estos 6 años de estancia allí en la ciudad eterna. La forma, para los que han estado en la conferencia de Ana Reuter sobre los dibujos, sobre los cuadernos italianos de José del Castillo, la forma de trabajar de José del Castillo y de Mariano Salvador Maella es completamente diferente. Si recuerdan la conferencia del miércoles, José del Castillo se nos descubre casi como un dibujante absolutamente compulsivo, en el que podemos imaginar que si en los escasos meses que sabemos que pintó esos cuadernos hizo tanto dibujo, si lo multiplicamos por la cantidad de años que estuvo José del Castillo, nos supone que todavía tiene que haber bastantes cuadernos, o si se han dividido, bastantes dibujos de ese periodo italiano aún por descubrir, aún por rescatar. El caso de Maella es completamente diferente. Solo conservamos un cuaderno italiano, cuaderno en el que gran parte de los dibujos, podemos decir hasta la página 60-65, son dibujos hechos en Roma, y luego hay toda una serie al final de dibujos y de anotaciones hechas ya en Madrid. O sea, el cuaderno tuvo una validez en Italia, pero luego tuvo también una validez en Madrid una vez que llegó aquí a la corte y se puso a trabajar a las órdenes de Carlos III como pintor de cámara. En estos dibujos que Maella va realizando a lo largo de estos 6 años en su cuaderno, en los que va anotando composiciones, en los que va esbozando detalles que por lo que sea le llama la atención, hay ocasiones en las que
tan solo se interesa por un pequeño detalle. Si se fijan en esta composición de Chiari del Palazzo Spada, Maella no realiza un dibujo de toda la composición, sino le interesa tan solo realizar a lápiz rojo, realizar a sanguina, un detalle de esta ninfa huyendo, que está tapándose, que está de espaldas, y que en una composición que es enorme, tan solo se va a fijar en esa pequeña figura. Algo muy parecido pasa en los siguientes dibujos. Es toda una secuencia de dibujos que Maella realizó probablemente a lo largo de una semana o pocos días, vamos a decir, de su paso por el Palazzo Spada. Pues una vez más Maella vuelve a interesarse tan solo dentro de esta composición del célebre cuadro llamado Los astrónomos de Nicola Tornioli. Se va a interesar tan solo por la cabeza de uno de los astrónomos que está en toda esa compleja composición. Detalles que por lo que sea le llama la atención, o detalles que por lo que sea ve interesantes para luego incluirlos en sus futuras composiciones. Como veremos un poco más adelante, Maella trabaja de dos maneras, pensando en el momento, pensando en tener un ricordi, vamos a decir, un recuerdo de una composición que le ha llamado la atención, o buscando detalles que luego le puedan servir en un futuro para incluirlo en otros cuadros. Hemos visto detalles, pero también, por lo que sea, Maella aborda la realización de composiciones completas. En esta ocasión es el nacimiento de la Virgen por el pintor post-cortonesco Lazzaro Baldi. Hemos visto en los dibujos oficiales cómo Maella es obligado a copiar a Cortona, pero en ese mundo íntimo del cuaderno italiano, en ese mundo que él no tiene que enseñar a nadie, sino que es una herramienta de trabajo para él, él se está interesando por artistas en la órbita de... Habíamos visto en esta ocasión Lazzaro Baldi en la órbita de Cortona, y antes habíamos visto a Chiari en la órbita de Maratta. Maella usa también este álbum probablemente para descansar en las intensas sesiones de trabajo que tenía a la hora de realizar un cuadro de importancia. En esta capilla en la que los laterales y el cuadro central es de Maratta, Maella pasó bastante tiempo realizando dos copias al óleo de la Inmaculada de Maratta que presidía la capilla. En alguna de esas sesiones de trabajo, de intenso trabajo, Maella dejaría los pinceles y tomaría dos detalles de la Virgen y San José en esta huida a Egipto. Y, por supuesto, hemos visto artistas post-cortonescos, post-maratescos, y también Maella se detiene en artistas contemporáneos importantes, artistas que podía haber estudiado en España. En este caso, Maella está copiando una Inmaculada de Corrado y Aquinto. Si recuerdan, Corrado y Aquinto fue llamado por la corte española y estaba trabajando en el Palacio Real de Madrid, incluso con una presencia bastante fuerte en la Academia de San Fernando, y artista que probablemente, o con toda seguridad, trató en Madrid. Pero Maella copia y realiza un pequeño esbozo a lápiz negro de esta Inmaculada que se encontraba en la Academia Italiana. Cuando digo que Maella trabaja de dos maneras, una realizando, vamos a decir, detalles de cuadros que le puedan interesar en el momento, pero también teniendo en cuenta quizás los encargos que tenía a muy corto plazo. Durante la estancia de Maella en Roma, y como perfecto culmen a esos 6 años de estancia en Roma, Maella es comisionado
por una iglesia franciscana para realizar el altar mayor de una iglesia pequeñita que estaba en el Trastevere, la iglesia de Santi 40, y una vez más vemos que Maella, en ese deambular por las iglesias romanas, realiza dos apuntes de un ángel que es también una composición en la que José del Castillo se detiene en un dibujo suyo en su cuaderno italiano, de una pequeña iglesia romana, de un artista que se llama Berretoni, que realiza y se centra en lo que es la escena del ángel y en el detalle de los paños del ángel. Y realmente es la única ocasión en la que vemos dentro del cuaderno italiano una imagen general y una imagen muy en detalle de cómo eran esos paños, cosa que nos llamó la atención desde el primer momento que pudimos estudiar el cuaderno italiano, hasta que reparamos que justo esta realización, este arreglo de pliegues y casi la disposición de la pierna del ángel iba a ser utilizada para uno de sus cuadros más importantes, realizados casi en fechas concurrentes a la realización del dibujo. Justo este arreglo de pliegues que le llamó la atención en una iglesia romana, al mismo tiempo es utilizado para realizar la composición, para realizar un poco la imagen de este ángel. La llegada en 1765 a Madrid fue un cambio completamente brutal dentro de la carrera de Maella, y por suerte Maella inmediatamente entra a trabajar al servicio de Carlos III, entra a trabajar en todas las obras de palacio, y dentro de esa primera dignidad de pintor del rey y luego pintor de cámara, Maella, indudablemente, una de sus principales funciones era la labor de retratista. Casi desde época de los Austrias, la labor de realización de retratos de la familia real era como, vamos a decir, la entrada fundamental y la necesidad fundamental de artistas en la corte. Cuando digo que la figura de Goya ha eclipsado a la memoria y a la imagen de Maella, hay un dibujo que indudablemente ha pasado bastante desapercibido, a pesar de la calidad que tiene y de la importancia de la temática. Tienen como fondo la célebre familia de Carlos IV, pero gracias a un dibujo que conserva el Museo del Prado podemos rescatar la noticia de que, previo a ese encargo de 1799 de un gran retrato de familia, de un gran, como dicen los inventarios, ese cuadro de todos juntos de Goya, Maella tuvo en 1791, 8 años antes, un encargo similar para representar a toda la familia, para toda la familia real, o a los hijos que por ese momento tenía Carlos IV y María Luisa de Parma. No vamos a entrar a describir ambas composiciones, pero indudablemente Maella tiene unas fórmulas retardatarias de representación áulica y, como pueden ver, a un lado coloca a los hombres, a otro lado coloca a las mujeres. En primer término, dentro de la importancia dinástica de los representantes de la familia real, en primer término coloca a los reyes, para hacia atrás ir colocando a los hermanos de Carlos III o a los sucesivos infantes que estaban teniendo por esos momentos la reina María Luisa de Parma. Indudablemente, desde el punto de vista iconográfico, la obra de Goya cambia completamente los sistemas de representación de la familia real, pero teniendo en cuenta que el dibujo de Maella, que este encargo que se le realiza a Maella en 1790-1791, es concurrente con la Revolución Francesa, justo en un momento en el que sus familiares en Francia estaban a punto de ser ajusticiados. Justo en ese momento a Maella se le encarga esta obra, que llega casi hasta el estadio creativo de borrón, de boceto preparatorio, pero que no llegó a realizar en grande.
Dentro del mundo de los dibujos de retratos, una de las últimas adquisiciones, que ha sido del 2013, de este año, con una procedencia idéntica al anterior dibujo, colección Carderera, se ha conseguido adquirir para el Museo del Prado este fantástico dibujo de la reina María Luisa de Parma, siendo princesa de Asturias, dentro de esos primeros retratos que se le hace a María Luisa de Parma como princesa de Asturias. Indudablemente es facilísimo entender cómo este dibujo estuvo atribuido a Mengs en las primeras exposiciones que se hacen en los años 20, porque deriva de ese modelo que hace Mengs, que está aquí en el Museo del Prado, de María Luisa de Parma, representada en los jardines de Aranjuez, pero el dibujo no era Mengs, y como pudimos clarificar en el catálogo de la exposición de la Fundación Botín, es el dibujo preparatorio para este fantástico cuadro de Mariano Salvador Maella que se encuentra en el Hermitage, cuadro hecho para ser mandado a la zarina, para ser mandado a la corte de Rusia como imagen de esos jóvenes príncipes llamados a ser los futuros monarcas de España. Hemos visto retratos como una de las misiones básicas de un artista de cámara, de un pintor de cámara, realizar las secuenciales imágenes de todos estos personajes de la familia real, pero tienen que ser conscientes que Maella, desde el primer momento que entra al servicio de la corte, que entra al servicio de la monarquía española, entra también dentro de ese mundo de encargos de frescos. Es justo el momento en el que se está decorando el Palacio Real, es justo el momento en que se está creando todo un programa pictórico para todas esas bóvedas que hasta la llegada de Carlos III estaban tan solo encaladas. Y como hemos podido desentrañar a través de la documentación y sobre todo a través de los dibujos, es un momento en el que los pintores, bueno, no solo Maella, sino todos los pintores que están trabajando en la Corte de Madrid, tienen un peso muy importante en la construcción de ese programa dinástico, de imagen dinástica a través de la mitología, de imagen dinástica a través de la historia, que se está construyendo para las bóvedas de palacio. Dentro de esos dibujos que tiene también el Museo del Prado, tenemos ejemplares muy importantes del proceso creativo de estas complejas composiciones en las que en muchos casos llevan a tener 60 o 70 alegorías en cada uno de estos frescos. 60 o 70 alegorías que son estudiadas a través de todos estos dibujos y, bueno, en concreto, los dibujos que tenemos en el Museo del Prado y la posibilidad de darles la vuelta, estudiarlos por detrás, ver los bocetos que muchas veces llevan al dorso, nos han permitido clarificar muchísimo cómo era el sistema creativo de estas complejas composiciones. En este caso tenemos el dibujo que está en el Museo del Prado de esta composición, de esta apoteosis de Adriano, que está en una de las salas más importantes, la sala de vestir de Carlos IV en el Museo del Prado, en el que esta tradicional cuadrícula que siempre llevábamos o siempre pensábamos que se realizaba una vez concluido el dibujo para trasladar la composición del dibujo al lienzo, al primer boceto de presentación. Gracias a este dibujo hemos podido, al darle la vuelta, comprobar cómo estas cuadrículas se realizaban de manera previa a la realización del dibujo, porque tiene detrás otra cuadrícula que, por lo que se llama ella, dejó sin concluir porque se equivocó y cogió el dibujo, el papel, le dio la vuelta y realizó una cuadrícula nueva. Todo el sistema de cuadrículas es para, vamos a decir, colocar los volúmenes, colocar las figuras y dar una imagen general a la composición, no para trasladar estas composiciones a otro medio, a otra técnica. El Museo del Prado tiene bastantes dibujos dentro de este capítulo, vamos a decir, de los encargos de Maella, de los encargos cortesanos de palacio, sobre todo, en lo que significa
vamos a decir, los espacios más protocolarios de la vida de la monarquía, de la vida de la familia real, como puede ser el Palacio Real, o, como en este caso, los ambientes más íntimos, como pueden ser las casitas, esos espacios de recreo, esos espacios alejados un poco del protocolo de la corte, pero que al mismo tiempo requieren de frescos, requieren de composiciones mucho más, vamos a decir, complejas y protocolarias de lo que en un primer momento podíamos reclamar a este tipo de palacios. Incluso los dibujos que se conservan en el Palacio, en el Museo del Prado, nos han permitido reconstruir secuencias de salas que no se llegaron a pintar. Aquí tienen dos dibujos de Maella que están en el Museo del Prado, con un inconfundible hueco de estucos que coincide con toda un ala de palacio a la que nunca le habíamos prestado atención, ala de palacio que tiene absolutamente todos los frescos, vamos a decir, todos los estucos terminados, pero que, por lo que sea, estamos hablando de finales del siglo XVIII, justo en el momento en la crisis económica del reinado de Carlos IV, secuencia de salas que, aunque los bocetos estaban preparados, aunque había secuencias de dibujos de Maella preparados para estos frescos, nunca se llegaron a realizar, quedando, esto es una foto bastante mala de cómo está en la actualidad esta sala de palacio, al lado de las estancias más importantes decoradas por Valleu o por Maella, pero que jamás llegaría a recibir sus frescos. Hemos visto retratos, hemos visto composiciones importantes al fresco, en esa representación del poder a través de los retratos o a través de las alegorías mitológicas en las que siempre subyace un mensaje dinástico, pero el momento ilustrado, el momento del finales del siglo XVIII y sobre todo el reinado de Carlos III, desde el punto de vista religioso, es un momento casi de segunda contrarreforma en España. Es un momento en el que hay todo un movimiento no de lucha contra la Iglesia, sino de lucha por depurar la Iglesia. Igual que se está reclamando a todos los sacerdotes que sus sermones estén totalmente documentados y que estén totalmente acordes con las Sagradas Escrituras, a los artistas se les está reclamando lo mismo. Las pinturas, como esos púlpitos silenciosos ante el fiel, tienen que ser lo más cercanos a las realidades históricas, a las realidades de las Sagradas Escrituras y a las realidades de las crónicas de los santos. Dentro de este mundo de dibujos vinculados a composiciones religiosas, el Museo del Prado tiene también uno de los más importantes, que es esta composición para la colegiata de la Granja, justo al momento de San Ildefonso cortando un trozo del manto a Santa Leocadia. El fresco se perdió en la Guerra Civil Española, pero tenemos el boceto de presentación que tiene una imagen muy parecida a lo que sería el fresco definitivo, en el que vemos perfectamente cómo Maella, en este dibujo absolutamente convulso, todo está enmarañado, tiene perfectamente delimitadas absolutamente todas las líneas compositivas de lo que va a ser el fresco definitivo, de lo que va a ser la composición definitiva, ajeno completamente a lo que podríamos presuponer que haría un dibujante al servicio, un dibujante bajo las consignas de Mengs. Maella sabe perfectamente manejarse entre lo que le requiere ese mundo neoclásico de estudios absolutamente acabados que le requiere su maestro Mengs y realmente su formación más barroca de todo lo que había visto en Roma en esos largos 6 años de estancia en Roma. De hecho, este dibujo, que también pertenece al Museo del Prado, donde ven la procedencia Fernández Durán, no es de extrañar que en los primeros catálogos del museo fuera atribuido a Escuela Italiana siglo XVII, porque la imagen es totalmente de un dibujo italiano del siglo anterior. Hasta que no se, vamos a decir, vinculó a esta composición de San Ildefonso cortando el trozo de la capa y que nos permite ver
todos los problemas compositivos que le dio la ubicación de esa espada con la que estaba intentando cortar el trozo de la capa, hasta que no se vinculó composición y dibujo, no se pudo atribuir el dibujo a Maella. Hemos visto uno de los encargos más importantes, que es el de la granja, pero Maella participa en una de las campañas pictóricas más importantes desde el punto de vista religioso de todo el siglo XVIII, que es la decoración al fresco de la Catedral de Toledo, que comenzó por este maravilloso claustro en el que el tándem Valleu-Maella, como dos de los principales discípulos de Mens, empezó a trabajar por primera vez compitiendo, vamos a decir, codo con codo, andamio con andamio, en un mismo espacio y en un mismo encargo. No sé si lo conocen, pero estos frescos de la Catedral de Toledo tenían todo un problema de humedades que al final han venido a destrozar absolutamente la imagen de cómo trabajaron Valleu y de cómo trabajó Maella, y de hecho esta es la imagen del fresco recién restaurado. El año pasado se terminó de restaurar, y esta es una imagen que hemos conseguido en un archivo de Toledo, un archivo particular de Toledo, donde nos permite ver cómo en el año 1910, 1920, la composición estaba completa, y cómo en los 80 siguientes años se ha perdido casi al 50%. En este proceso y hasta que localizamos esta fotografía, dos precisamente de las composiciones del Prado nos permitían saber cuál había sido el proceso creativo, cuál había sido la realización de estos frescos. Aquí tienen un dibujo para esta escena de Santa Leocadia ante el pretor, y aquí tienen el boceto de Maella, que acaba de adquirir también, hará 3 o 4 años, a la sala de subastas Sotheby's, el Museo del Prado, y también nos permitía salvar un poco la imagen de cómo tuvo que ser ese fresco que estaba parcialmente perdido. Dentro del mundo de la iconografía religiosa, dentro del mundo del reinado de Carlos III, tienen que pensar que la Inmaculada Concepción se convierte en un auténtico caballo de batalla dentro de la política religiosa del monarca y dentro de la política religiosa y de lucha en la Santa Sede. Maella se convierte en ese segundo Murillo. Si las Inmaculadas de Murillo visualmente nos dan una imagen de ese concepto de Inmaculada que quería la dinastía de los Austria, Maella personaliza en sus Inmaculadas visualmente esa imagen de Inmaculada que quiere la monarquía española, que quiere irradiar la monarquía española, y por supuesto en los oratorios con una mayor exposición pública y en los oratorios mucho más íntimos como este del oratorio de Aranjuez. Dentro de la realización vamos a decir, dentro de la composición de todas estas Inmaculadas, también el Museo del Prado tiene bastantes dibujos que nos llevan a imaginar la realización de bocetos parciales para cada una de las composiciones. Aquí tienen una de las manos, que es boceto para estas manos, y cómo estos ángeles están trabajando, se están trabajando en papel de manera previa a tomar los pinceles, de manera previa a interpretar todo al óleo. Composiciones más sencillas dentro de la Inmaculada y composiciones más complejas, como esta Inmaculada, del que tenemos también un dibujo preparatorio en el Museo del Prado. Dentro de toda esta iconografía religiosa, también el Museo del Prado tiene un capítulo muy importante en lo que es realización de dibujos preparatorios para estampas. El mundo de la estampa en el siglo XVIII y el mundo de la realización de dibujos para ser estampados por los grandes grabadores del siglo XVIII, en este caso Manuel Salvador Carmona,
significó también una fuente de ingresos bastante importante para Maella y todos los artistas del siglo XVIII. Pero si hay un artista que trabajó bastante para el mundo de la imprenta, ese es Maella, y si hay una colección importante de dibujos de Maella preparatorios para estampas, es la que tiene el Museo del Prado. Les traigo tan solo un par de detalles de este grabado de Carmona, esta escena de San Benito entregando las órdenes, o también esta escena, también grabado de Carmona, en el que el Museo del Prado tiene también un dibujito muy pequeño. Tienen que pensar que el tamaño de este grabado es muy pequeñito porque es para un misal muy pequeñito, pues casi al mismo tamaño Maella realizaría ese dibujo previo que trasladaría a Manuel Salvador Carmona para que él lo interpretara sobre la plancha de cobre o que lo interpretara al buril. Y por último, para no extenderme más, dentro de este momento, este agujero negro que vivió de memoria y de reconocimiento histórico Maella dentro, vamos a decir, de la historiografía, pero también dentro del panorama público, de que su nombre sonara dentro de los medios, realmente un dibujo de Maella fue fundamental para que por primera vez saltara a la prensa, saltara incluso a la televisión el nombre de este por entonces desconocido Mariano Salvador Maella. Estamos hablando del año 96, todavía no se había publicado casi ni una breve biografía de Mariano Salvador Maella, cuando la Comunidad de Madrid encuentra en sus almacenes un cuadro de grandes dimensiones que inmediatamente atribuye a Francisco de Goya. Durante toda una semana estuvo en prensa y estuvo en televisión ese descubrimiento de un nuevo Goya, y encima de un nuevo Goya importantísimo, porque el tamaño era enorme, con una procedencia que luego se ha conseguido documentar bastante bien, pero sería aquí Pérez Sánchez, ese autor de ese primer catálogo que les mostré al comienzo de la conferencia del año 77, de los dibujos de Maella, el que vincularía la composición que se había encontrado en la Comunidad de Madrid con este dibujo de Mariano Salvador Maella que se conservaba en el Museo del Prado, y en el que por primera vez empezó a ver, también coincide justo con los años que yo empecé mi tesis doctoral sobre este artista, empieza a haber ese interés hacia quién era ese artista, quién era ese Mariano Salvador Maella, que visualmente, que artísticamente podía llegar a confundir una atribución de Goya con Maella. Muchísimas gracias.